Я думаю, что в современном мире, когда все... Tras la tragedia del avión de Germanwings, el foco de atención recae de nuevo sobre la seguridad aérea. ¿Es suficiente? ¿Es el problema el programa de selección y seguimiento de pilotos? ¿Se puede hacer más o hay tragedias que son simplemente inevitables? ¿Caemos en un error al intentar legislar en caliente sobre las normas relativas a la seguridad aérea? Este no ha sido el primer caso en el que un piloto o copiloto estrella un avión deliberadamente y, sin embargo, la alarma suscitada es mayor que en casos precedentes y no sabemos si esto es así porque el suceso ha sido en Europa o por la paranoia en tanto a la seguridad que sufrimos desde los atentados del 11 de septiembre. El descontento de los propios profesionales afectados nos hace pensar que se puede hacer mejor, pero también ahora somos más conscientes que las medidas que impiden unas tragedias pueden llegar a facilitar otras. ¿Cómo sentirnos más seguros entonces? Salam alaikum, buenas noches, bienvenidos un viernes más a Hoy Comentamos. Hoy vamos a tratar el tema de la seguridad aérea, un tema que no necesitamos explicar exactamente el por qué está tan en boca después del trágico accidente, del trágico suceso del avión de Germanwings. Contamos para el debate de hoy con José Rubio, piloto de aviación comercial y director de seguridad privada. Buenas tardes. Buenas tardes, noches y gracias por venir desde Valencia. Es un placer. Con Raúl Vicente, experto investigador de accidentes aéreos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes y igual, gracias por venir desde Salamanca. Me ha encantado estar con vosotros. Con Beatriz Jerez, portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos. Buenas noches. Gracias por venir. Y con Rosa Vera, psicóloga. Buenas noches. Buenas noches. Pues bien, como vemos en lo que ha sido los últimos 12 meses, han muerto más de 700 personas en accidentes aéreos. Estamos hablando en principio del más seguro de los transportes públicos, ¿no? Y sin embargo 700 muertos causan más en este sector que en otros digamos, el debate, crean más debate, hace falta más concienciación, no sabemos muy bien qué, ¿no? ¿Estamos realmente seguros dentro de un avión? Sí, absolutamente. El problema este que haces referencia de las estadísticas es que, claro, si tomamos como base un año, efectivamente es muy alto el porcentaje, pero si lo tomamos, por ejemplo, 5 o 10 años, creo que queda ya bastante igualado, ¿verdad? Yo coincido con José que tal vez la cifra mirada de una forma aislada sí que puede alarmar y causar un poco de estrago social, pero realmente si tenemos en cuenta la cantidad de gente que transporta, los vuelos que hay cada día, yo creo que si lo miramos por ese lado está demostrado con los números también que es el método de transporte más seguro. Sí, correcto. Yo también coincido con ellos plenamente. De hecho, tenía por aquí un dato que hablaba de las víctimas por año y no llegan a 400, teniendo en cuenta las estadísticas de los últimos 10 años, como tú decías. Entonces, el accidente es que está todavía muy cercano y son accidentes muy escandalosos, pero yo incidiría mucho y lanzaría mensajes tranquilizadores, porque de verdad que la cadena de seguridad en aviación es muy potente, son eslabones ya de por sí cada uno muy potentes y están concatenados de una manera bastante eficiente y de verdad lanzar el mensaje tranquilizador a todo el mundo. Aunque yo no formo parte de la aviación, sí que creo que estar de acuerdo con ellos en que en accidentes de automóvil muere mucha más gente en las carreteras día a día y el accidente de avión pues igual es como muy escandaloso porque de una vez mueren 150, entonces es como más impactante para el público, pero creo que es un medio muy seguro. Sí, en ese sentido quizá afecta más de una manera psicológica que de una manera real, ¿no? O sea, los datos no creo que sean comparables. No tengo datos de cuántos han sido los muertos en tanto a la seguridad vial, solo en España,
en estos 12 meses. Pero sí que es verdad que impacta mucho más si es un accidente aéreo. Es como parece que es el medio en el que necesitamos sentirnos más seguros que en otros. No sé cómo lo veis. Los datos de cualquier puente de estos de ahora de primavera, los datos de fin de semana de ese puente son siempre más de cualquiera, más de 120, vamos, o más de 150, son siempre muchos más, y sin embargo se oye como una noticia más en el telediario, ¿verdad? Exacto, sí. Cuando realmente, si sumáramos, cada semana serían 150 cada vez que haya un evento de estos. Exacto, En el que te número es hablan. lo que hace impactante. El número de golpes en una sola vez lo que hace impactante. No se crean asociaciones de víctimas por los accidentes de fin de semana. Sin embargo, aquí ya, con sucesos así, ya se crea una asociación de afectados que bueno, que es lógico, está bien, pero como que... Y además no estás acostumbrado a que los haya. Bueno, es que ahora ha habido unos cuantos seguidos, pero la realidad es que no hay accidentes de aviación. No. Casi nunca. Entonces, cuando lo hay es como que no estás acostumbrado. En cambio, accidentes de coches, como dice Rosa, pues todos los fines de semana, por desgracia. Luego también es importante la difusión. Es que, por lo que sea, estos últimos han tenido una gran difusión. Han coincidido con los dos de Malasia, que coño, pues de la misma compañía, pues es muy reincidente, ¿verdad? Muy reiterativo. Luego ahora este otro aquí en medio de Europa. En fin, tal vez es un poco también esto. Hay veces que ocurre en otras partes del mundo donde la difusión está más atenuada también. Sí. Iba a decir algo. Simplemente incidir que también distinguir lo que es un accidente de lo que no. Los dos casos de Malasia, un avión está desaparecido, sí podríamos considerarlo un accidente, pero el caso del avión derribado en Ucrania, pues claro, ante un acto de guerra o de terrorismo no podemos considerarlo un accidente. Y en este caso el acto de una persona, de una única persona que afecta la vida del resto de ocupantes de la aeronave, pues tampoco se considera un accidente. Entonces, desde el punto de vista de los fallecidos, sí que hay dolor, hay tragedia, pero digamos que para los profesionales del sector no es un accidente, porque también es algo que es muy difícil de mitigar y de evitar. Aquí vemos también que la incidencia en lo que el conjunto de la sociedad no solo es diferente, sino que hace que también los legisladores actúen de manera diferente. Como decíamos en la entradilla, parece que hay una predisposición a legislar en caliente sobre la seguridad aérea, cuando lo que ha pasado, como bien dice, no se puede calificar de accidente en sí. ¿Por qué creéis que es así? Yo creo que se trata de crear una tranquilidad en la sociedad, dar una paz de que la gente esté tranquila, de que la gente siga viajando, de que la industria, los atentados del 11S pues tuvieron una repercusión económica a nivel mundial tremenda, y yo creo que hay que buscar siempre el crear esa paz, que la sociedad siga avanzando, que la sociedad no tenga miedo a volar, que la industria aeronáutica siga adelante. Entonces yo creo que eso es muy importante, y por eso han hecho las cosas de esta manera. Yo estoy en línea con Raúl en el sentido de que en los accidentes del fin de semana de un puente no se crea una repercusión mediática tan brutal como la que se ha creado con el caso del avión de Germanwings, ni se hace una autopsia psicológica al conductor que mató a los coches que venían de frente y mató a 10 personas, y en esto se ha desbordado en los medios, artículos, blogs incluso, y la gente ante toda esa difusión mediática quiere respuestas y necesita algo. Entonces los políticos pues, se ponen a trabajar en ello, sí, cuando lo suyo sería que trabajaran durante todo el año. También vemos, sabemos el nombre, Andreas Lubitz, exacto, de la persona que estrella el avión. Eso cuando hay otro tipo de accidente no lo vemos, ¿no? Efectivamente. Pero también en la línea de Raúl, y es cierto, es decir, cualquier investigación, tanto de accidente como incidente, le podemos llamar, el fin absoluto es que no vuelva a repetirse. Por eso lo que decía Raúl es pues, tranquilizar, porque cualquier investigación, el fin es que no se vuelva a dar el fallo o fallos o concatenación de errores que ha habido, y siempre se busca no un culpable, sino
sin evitar que esto vuelva a pasar. Ahora estamos viendo, por ejemplo, cómo se está orientando esa culpa en tanto al colectivo profesional de los pilotos, cuestionando si se está bien preparado, si la preparación es suficiente, si el seguimiento de la salud mental de los pilotos es suficiente. No sé si lo veis necesario, si lo veis injusto, si creéis que sí se debe modificar. Yo creo que los pilotos, y José lo sabrá bien de los muchos años que ha estado trabajando, siempre se llevan la culpa porque son el último actor que está pues ante la tragedia. Si no hay un dicho, es muy gracioso, pero en las reuniones nuestras dice piloto muerto no habla. Entonces, claro, el piloto una vez como muere con el accidente es muy fácil cargarle incluso responsabilidades que probablemente, no digo que no tenga parte, pero sí que serían un poco extrapolables a otros miembros dentro del entorno. Has tocado un punto interesante, la formación. Cada día es peor. Cada día es peor por costos. Indudablemente hay gente que le encanta volar por 10 euros, por 10 dólares. Claro, eso no vayamos a pensar. ¿Qué te doy por 10 dólares? Te doy una reserva de hotel, llamadas de teléfonos, una cena, te llevo en taxi. Es que no hay. O sea, las compañías cerrarían en 2 meses si nos metemos en esto. Entonces, claro, los economistas de las compañías... Es que aviación es un tema ya muy aquilatado. Un avión hoy se calcula para que tenga una vida útil y sea rentable. Para esto tiene que tener el avión donde es rentable es en el aire. Con lo cual, de 24 horas, si conseguimos que el avión solo esté en tierra 2 por mantenimiento, sería perfecto. Porque las otras 20 estaría generando dinero. Con lo cual, esta es la idea de la aviación. A partir de ahí, queremos el avión volando 20 horas. Los pilotos con una formación barata y que cobren poco. Las azafatas, lo mismo. Hay ya por ahí 50 escuelas que les dan el título y les prometen 6 meses luego en prácticas para que se financien el título. Pero es que a los 6 meses las echan. O sea, es que esto, ahora mismo hemos entrado en una dinámica de economía que, en fin, yo pienso que esto sí que tiene que cambiar y de hecho pienso que ya empieza a cambiar porque estas mismas compañías de bajo costo ya empiezan a querer cobrarte luego 50 dólares por no llevar el billete impreso, otros 30 por una maleta, vas con el abrigo y te dicen que si lo llevas en la mano te cobran y si lo llevas puesto no. Bueno, ya estamos entrando a un nivel un poco ridículo. Entonces sí, creo que esto es un intento ya de ir recomponiendo algo que no tenía tampoco mucho sentido. El detrimento, en definitiva, el detrimento de la seguridad. Y en la misma línea que apuntas, yo mi consulta es privada, pero sí que he tenido pacientes pilotos, también he tenido pacientes de otras profesiones que tienen en sus manos tipo policías, tipo conductores de autobús, que tienen en sus manos muchas vidas y mucha responsabilidad, y sí que te cuentan, bueno, pues llevo 20 horas volando, he hecho un transnacional, creo que le llamamos, un tras internacional o algo así. El transatlántico, esto, gracias. Un transatlántico y luego me he vuelto y con lo que supone, y esta persona que estoy pensando en ella llevaba medicación psiquiátrica, porque bueno, estaba pasando por un momento delicado y tiene una medicación. ¿Y eso cómo se controla? ¿Dónde está el punto en el que, vale, puedes volar o no? Porque hacer 20 horas con una medicación, aunque sea un ansiolítico, desde luego no está, creo que no estás en condiciones de volar. Yo en este puedo aportar una información porque, bueno, yo me precio de ser amigo de uno de los mejores médicos dentro del sector del sector aeroespacial, el doctor Salinas, Juan Carlos Salinas. Este hombre ha sido toda su vida un pionero en la investigación médica aeroespacial. Y entonces yo me precio de ser amigo suyo, he tenido conversaciones con él, concretamente ayer, porque al saber que venía aquí le quise preguntar, y la medicación, normalmente hay mucha medicación restringida para el personal de vuelo, mucha. Toda la que tenga algún efecto secundario no está prescrita. Creo que ahí hay un gran control. Que luego pueda haber alguien que vaya por detrás a una farmacia y consiga algo, que estamos jugando ya
en unos terrenos que se nos van de la lógica. Pero desde el punto de vista de control del personal, de las autoridades que controlan esto, y tú como psicóloga lo sabes mejor que yo, creo que hay un gran control de esto. No va tanta gente con sustancias de estas, y si van es bien, pues porque, claro, pues como si te tienes prohibido beber 24 horas antes, beber alcohol y lo bebes. Claro, es que indudablemente estamos jugando ya con un insensato, pero esto en todas partes, es como un médico que va a operar. Nadie va a operar. ¿Cómo controlar esa insensatez? O sea, si tenemos insensatos que tienen... ¿Insensatez o necesidad? Perdona Claro, que te corte. pero, Depende, ¿dónde está la línea de la insensatez? ¿O tengo que darle de comer a mi familia? O... Claro. ¿Cómo gestionar eso, ¿no? O sea, estamos Pues es que hablando de un tiene que problema ser. en la formación, o sea, el problema a la hora de cosas que se pueden mejorar. Estamos hablando, porque no estamos aquí para buscar culpables. Hay que mejorar la formación de los pilotos, hay que mejorar por parte de las compañías la gestión del estrés de sus empleados. Bueno, hay controles aleatorios. Esto para allá. Con lo cual, tú sabes que siempre tienes la espada de Damocles de que en un momento determinado, al presentarte a un vuelo, se presente allí alguien a tomarte unas muestras. O sea, estos controles aleatorios, tú también los tenéis. ¿Cómo lo ves tú, Beatriz? Control. Entonces, estos controles, bueno, y tú sabes de sobra. Beatriz. Estás en una escuela, ¿Cómo lo o sea, entonces... ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo vemos? Sí. Como dice él, o sea, a mí nunca me lo han hecho, pero efectivamente a ti te puede llegar una persona y pedir muestras antes de entrar a trabajar. Efectivamente, alguien se puede saltar las normas. Lo que tú debes hacer si estás tomando cierta medicación, que en un momento dado de tu vida la puedes necesitar, por supuesto, es notificarlo. Si tú, por ejemplo, nosotros los controladores, si tú cuando entras a trabajar por cualquier razón no te ves en disposición de hoy ejercer tu profesión, tu puesto de trabajo, debes de notificarlo a tu superior. Y ellos ya baremarán si es cierto, si no, si tienes razón. Se supone que viene un médico de la empresa a hacerte un pequeño examen allí, pero tú eres el que debes de notificarlo si no estás en condiciones psicofísicas de ejercer tu trabajo. Es que, claro, eso es muy difícil. Controlar esto... Yo me iría a una utopía ya. Es como la seguridad, es que ya entramos igual. Seguridad 100%. Es una utopía, no existe. Seguridad 100%, realmente la seguridad, por ejemplo, hasta un 80% tiene un costo lineal, pero a partir de ese 80% es como si lo multiplicamos por 4 cada un porcentaje más. El 81 ya tiene un costo cuádruple. El 82 son 4 por 4, 16. El 83, 16 por 16. O sea, es que a partir de un determinado nivel el costo es desproporcionado. Sería imposible. Que por un lado parece que buscamos vuelos más baratos, claro, pero más seguridad, que eso cuesta dinero, más seguridad por parte de las propias compañías. Por un lado queremos sentirnos más libres, pero a la vez que nos queremos sentir más seguros, eso, como no podemos poner policía indefinidamente, vemos que quien nos controla son cuerpos de seguridad privada, no de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Todo eso parece que entra todo un poco en contradicción, el qué queremos con la otra parte que queremos, ¿no? Entonces, ¿por qué apostamos en ese sentido? A mí sí me gustaría incidir en... es que el tema de la seguridad es muy importante, sí. Es decir, recortar en seguridad es un tema muy peligroso. Yo entiendo que para la gestión de compañías o proveedores de servicio sea algo muy tentador, porque realmente la seguridad es muy cara. Perdona, pero... que te tengo que interrumpir, que tenemos una llamada y podemos perderla por lo que me dicen. Pedro Hernán, superviviente del vuelo de Spanair. Buenas noches, Pedro. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes en Canarias, ¿eh? ¿Verdad? Buenas tardes. Sí. Bueno, ¿Qué tal? estamos hablando de seguridad aérea, de cómo mejorarla, de cómo afecta psicológicamente a la ciudadanía un accidente como el de Germanwings, en tanto a lo que se le pide a las compañías, si está bien o no legislar en caliente con este tipo de temas, ¿no? Cuando sucede una tragedia de este tipo. Tú como superviviente, ¿qué nos puedes aportar? Lo que hay que hacer es, vamos a ver, primero que no sucedan las cosas. Y una vez que suceden, por parte de jueces y fiscales y toda la parafernalia esta del Estado, investigar bien y lo que ha pasado, que todavía no sabemos lo que ha pasado en el accidente nuestro,
después de 6 años ya que vamos desde el 2008, que no sepamos y que hayan imputado solamente a 2 personas que han muerto, cuando evidentemente hay más culpables, que no ha querido investigar nadie en nada, Eso es lo que tienen que hacer, y investigar y saber las causas por qué ha pasado esto y poner solución a eso, Eso es lo que hay que hacer. Pedro, teniendo en cuenta lo que estás diciendo, que creo que tiene mucha parte de razón, tú como afectado por un accidente como el que viviste, ¿cómo valoras la seguridad aérea actual? Vamos a ver, yo sigo opinando, y de hecho yo he vuelto a coger aviones y he vuelto a tener un incidente también con Hispaner, no sé si ustedes saben el tema, pero bueno, yo volví a tener a los 2 años del accidente este otro incidente, no llegó a ser accidente, gracias a Dios, con Hispaner también, con un Airbus, un 320, igual que el que se ha caído ahora. Bueno, bien. Sigo pensando en que el transporte aéreo es el más seguro. Los que no son seguros son los que tienen que poner los remedios, los que tienen que controlar, los que tienen que investigar, esos son los que fallan, porque el avión sigue siendo el método más seguro de transporte, pero cuando pasan las cosas hay que saber por qué pasan y poner los remedios, no pasar por alto todo y cerrar los casos cuanto más rápido mejor. Eso es lo que hay que hacer. No sé si tú, Rosa, como psicóloga, puedes hacerle alguna pregunta a Pedro, Sí. que podamos entender un poco más su situación, ¿no?, en tanto a este tema. Pedro, buenas noches. Buenas Hola. tardes en Canarias. ¿Qué tal? Bueno, yo solamente preguntar qué tal después de 6 años, un accidente de este tipo y cualquier tipo de accidente traumático. Perdón, que me estaba señalando. Conlleva un trauma, un postraumático, lo que nosotros llamamos un trastorno de estrés postraumático. Vosotros, los supervivientes, ¿habéis recibido apoyo psicológico? ¿Habéis recibido tratamiento? ¿O habéis tenido que buscar por vuestra cuenta apoyo? Vamos a ver. Aquí todo el mundo, desde las primeras instancias del Estado hasta las instancias territoriales, digamos, provinciales y demás, todo el mundo era prometer. Y lo que se suele decir, prometer, bueno, en fin, no os digo, pero todo el mundo quería hacerse la foto, ¿sabes? Yo estuve 37 días en coma y 9 meses hospitalizado, y al principio sí fue todo el mundo a hacerse la foto con una persona que estaba en coma y había sobrevivido de un accidente, pero luego, si te he visto no me acuerdo, aquí nadie ha apoyado nada de nada a nadie, Eso es lo que ha pasado. O sea que, y apoyo psicológico, el que me han dado en el hospital y nada más. Claro, esto sí que me parece importante ponerlo de relieve, que son personas que después de un acontecimiento de esta categoría se inicia un proceso de duelo por una posible pérdida, Claro. personal, de lo que haya podido suponer para ti el accidente, y esto no se Claro. resuelve en un mes, se resuelve mínimo en un año si se resuelve bien, y Mira, bueno, luego se puede cronificar, es decir, que es importantísimo que no solamente sea, como bien dice Pedro, hacerse la foto, sino que haya de verdad un despliegue para poder ayudar a estas personas, que habrá gente que se podrá pagar una psicología privada, pero habrá gente que no. Y Sí, un es seguimiento a largo importantísimo, plazo, ¿no? efectivamente. Evidentemente, claro. Bueno, Vamos a ver. Es más, yo he recibido sesiones de psicología y 2 de psiquiatría nada más. El psiquiatra nada más que para prescribir la medicación que llevaba y ya está, ¿no? Y la psicología, pues, en cuanto que vieron cómo estaba yo, dijeron, bueno, pues aquí no hay más que hacer, aquí esto ya está, vale, bien. De acuerdo, yo gracias a Dios he quedado con la cabeza bastante bien amueblada, como se suele decir, y no he necesitado más, o es lo que yo creo, que a lo mejor sí había necesitado algo más o algo más apoyo de alguien, ¿no?
Pedro, sí. tenemos que continuar con el programa, que el programa siempre se nos hace corto. Es 1 hora y tenemos que ir ajustando a los tiempos. Muchísimas gracias por tu intervención. Vale. Y por tu testimonio. Hasta la próxima. Vale. Venga, adiós. Gracias. Al hilo de lo que ha dicho Pedro, me ha recordado algo que es muy importante, creo, y es el tema de la comisión de investigación. Las comisiones de investigación hay que dejarlas trabajar. Y en estos casos, los medios, la gente, yo soy el primero como ciudadano que cuando ocurre algo de esto quiero saber enseguida qué ha pasado. Y esto va en contra de una investigación seria. Una investigación rigurosa, bueno, en este último accidente ya hubo una filtración a las 24 horas de alguien que había oído una cinta. En fin, yo creo que este es el principal problema de la seguridad después de un accidente. Yo hoy estoy aquí más en calidad de director de seguridad, porque realmente yo como piloto tendría que haberos remitido al departamento de prensa de SEPLA, del Sindicato de Pilotos, y yo vengo más bien en calidad de director de seguridad privada, en la que tengo cierta experiencia, y he podido constatar que estas investigaciones nunca dejan hacerlas con rigor, un montón de condicionantes políticos, comerciales, del sector, sindicatos, de todo. Ahí interviene todo el mundo. Es algo que no te puedes explicar cómo. Y luego además hay un tema que antes se nos pasó, que quería yo haber hecho un cierto hincapié, que es sobre cuando, ¿cómo se dice? Cuando hay un accidente, hay que trabajar en frío, no en caliente. Hay que trabajar en los periodos en los que estamos tranquilos. Ahora todo lo que haces es. Ahora está todo el mundo obsesionado con la famosa puerta de la cabina. La puerta. Pero si es que me da igual, si es que eso, aunque no hubiese sido por la puerta, podría haber ocurrido de otra forma. La puerta no es, sino, en este caso, algo que los medios han querido poner ahí como algo demasiado significativo. Además, como decíamos en la entradilla, por ¿no? eso. Que unos puntos que nos dan seguridad para unas cosas no lo puede quitar para otras. Entonces, claro, ¿hasta qué punto estamos buscando un imposible al buscar una seguridad total? Ahora, vuelvo a insistir, y esto hago incidencia, en cuanto a cualquier accidente, dejar trabajar a la Comisión de Investigación de Accidentes. No se les deja trabajar. Tú creo que estarás de acuerdo con esto. Yo estuve allí trabajando y sí es cierto que tiene muchas presiones de todas las partes interesadas, porque al final un accidente involucra a muchísimos colectivos, muchas personas, incluso pues puede haber presiones a nivel político para crear esa paz social de la que hemos hablado antes. Entonces, yo, volviendo un poco también con lo que ha comentado Pedro, yo entiendo que tienes un accidente y a lo mejor la respuesta que te da la comisión de investigación, lo que voy a decir es muy impopular, pero bueno, la respuesta que te da la comisión de investigación o la respuesta que te da el juez no es la respuesta que tú quieres, pero es la que los profesionales de la investigación, la gente que se dedica a eso, es la respuesta que dan. Y yo pongo mi confianza en el trabajo de esa gente que trabaja muy duro para que luego pues siempre sean desmentidos, criticados, vapuleados socialmente y demás, como si no supieran lo que hacen, cuando realmente hacen un trabajo muy serio y lo que se pone en los informes siempre está basado en hechos reales, en hechos factuales. No se inventan cosas, no se hacen hipótesis de lo que podría haber pasado, sino son siempre datos reales. Es un trabajo muy complicado y entiendo pues eso, la insatisfacción de los familiares, de los supervivientes, de las respuestas que obtienes. Pero también hay que respetar el trabajo de los investigadores, que es un trabajo muy duro porque siempre tienes que, cuando investigas un accidente, estás investigando una tragedia y es algo también pues muy duro. Dejamos por ahora el debate aquí, damos paso a publicidad y enseguida volvemos en Hoy Comentamos. Volvemos al debate de
volvemos al debate que comentamos esta noche de viernes. Vamos a retomar un punto de lo que dejábamos justo antes del paso a publicidad, en el que hablábamos de cómo no se deja trabajar bien a las comisiones de investigación, cómo eso puede incidir también en un punto más sensacionalista a la hora de expresar también ciertas informaciones, que crea una cadena también de errores en tanto a cómo deberíamos tratar estos temas, ¿no? El equipo de redacción me pasó una serie de llamativos titulares que no los leo todos, pero leo algunos porque me resultan excesivamente sensacionalistas algunos, ¿no? Voy a empezar por el más sensacionalista de todos, de Periodista Digital, del 10 de abril de 2015, que preguntaba si fue abatido el avión de Germanwings por un rayo láser que usaba la OTAN. O sea, llévalo un poco al extremo, ¿no? Luego, por otro lado, tienes informaciones que sí son más veraces, pero no sabemos hasta qué punto es bueno que se hagan públicas, ¿no? Como El País, el 2 de abril de 2015, que publicaba que Lubitz informó en 2009 a Lufthansa de una depresión grave. Luego, noticias a colación, como ¿qué esconde los vuelos low cost?, ¿no? Y así podríamos seguir, ¿no? Si es más peligroso volar en una compañía low cost, que si el copiloto aceleró mientras el avión de Germanwings caía, que una noticia del 3 de abril, y de Reuters, que en principio es una agencia muy fiable, pero si no recuerdo mal, en esa época todavía no estaban las cajas negras recuperadas. Entonces, ¿hasta qué punto saber cómo se sabe ahí que estaba acelerando o no? Bueno, yo creo que hay que esperar. Hay que esperar a que el equipo de investigación haga su trabajo y también hay que tener en cuenta que el equipo de investigación no es ¿cómo se dice? No puede adivinar todo. Siempre habrá sombras. Siempre las hay. Es que es imposible, por mucho que nos duela y porque hay vidas humanas, siempre queremos pensar que lo investiguen todo, que lo aclaren todo. Ojalá, pero es que el 100% no se va a poder. Cuando una cosa se rompe, hay veces que ya está rota y no puedes. Yo creo que tú como psicóloga tendrás bastante que decir en esto, que tampoco se puede investigar al 100% en la mente humana, ¿verdad? Sí, efectivamente, es muy difícil dar un 100% de las respuestas a una persona que ha sufrido un trauma de tal calibre. A los supervivientes, tanto a los supervivientes como el caso de Pedro, que ansiaba tener respuestas, y que es normal, como a las familias de las víctimas. Y en mi opinión lo que ocurre es que ahí después se quedan como solos, en soledad, y son personas que necesitan hablar de ello y necesitan una y otra vez explicarse y entender e intentar hacer ese proceso de razonamiento y llegar a un punto en el que poder hablar de sus sentimientos y poder cerrar el episodio, lo que llamamos un proceso de duelo. Y desafortunadamente creo que en las comisiones que se montan después de estos sucesos serían no solo la investigación, sino también el post-accidente. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Dónde se quedan? ¿Qué necesita cada una de ellas? Creo que ahí quizá el sistema es un poco laxo, en mi opinión. Dentro de este sensacionalismo que veíamos en algunos de esos titulares, no en todo, sí vemos como, a pesar de que este accidente viene a ser porque una persona pues, por un problema mental o no sé muy bien ni cómo nombrar, ¿no? Decide suicidarse matando a todos los pasajeros de un avión, ahí no incide si el avión es de una compañía o de otra, sino de una decisión que toma una persona en concreto en un momento determinado. Sin embargo, vemos como muchos de esos titulares sensacionalistas tienden a culpar o a cuestionar la seguridad, sobre todo de las low cost, de las compañías low cost. Yo no sé si desde un punto de vista más técnico, como desde los controladores, por ejemplo, ¿veis diferencia? Yo lo que volvíamos un poco a lo que también hablábamos antes, es decir, cualquier accidente es el resultado de una terrible casualidad. Son cúmulos siempre de errores que se han concatenado de una manera absolutamente desafortunada. Pero es muy peligroso, si a alguien se le pasa por la cabeza en algún momento, recortar en seguridad, que lo estábamos hablando antes, ¿sabes? No voy ya tanto a low cost como a compañías grandes, incluso nosotros en nuestros proveedores de servicio, es decir,
La cadena hasta ahora ha sido siempre muy potente porque los eslabones eran potentes, pero si tú empiezas a... algunos de los eslabones los empiezas a hacer un poquito más débiles, pues quizás sea el primer punto por el que salten. Me refiero a tanto pilotos como controladores, pues si se nos pide que en una determinada emergencia se reaccione a la de ya, con la reacción además buena, con la solución que tienes que tomar en un momento de muchísima carga de trabajo, como puede ser una emergencia en una cabina o tú en una pantalla de radar que de repente tienes a un tráfico en emergencia y se te pide que reacciones de manera correcta en muy poquito tiempo, eso lo tienes que entrenar. Y eso se entrena con buenos simuladores de emergencias, con formación continua de tus profesionales. Bueno, eso es caro. Entonces, vosotros, de cuando yo empecé a volar, ahora ha habido un cambio brutal. Vosotros antes controlabais por estimadas y ahora realmente es todo radar. Los sistemas han mejorado, claro, muchísimo, ¿no? Pero me refiero a la seguridad es cara. También vuestra, la seguridad, mantenerla es muy cara. Tanto a nivel de selección primera, como luego ya una vez que te has seleccionado, has hecho un curso, etcétera, pues mantener, o sea, esas formaciones continuas, esos requieren quizá un desembolso pues que es necesario, ¿sabes? Entonces, a mí eso sí que me preocuparía como usuario, es decir, recortar en seguridad lo veo un tema muy peligroso. ¿Y dónde veis los mayores recortes en seguridad? En ese sentido. Eso, lo que te estaba comentando, que se empieza a recortar de formación de los profesionales, tanto formación continua como la selección y los cursos de formación para acceder a las profesiones. Antes cuando hacías un curso de un avión, te ibas 3 o 4 días a un aeropuerto a hacer tomas y despegues. Ahora, por lo visto, lo hacéis en el simulador, ¿no? Sí. Todo en simulador. Nosotros que formamos al piloto comercial, la formación básica que tiene, pues nosotros hacemos toda la formación, todas las horas que requiere la legislación en la aeronave y luego damos el complemento del simulador. Pero sí es cierto que cada vez se aprovecha más los simuladores, que también son más modernos y tienen más capacidades para intentar de recortar, pero hay que volver a incidir en eso, que no es lo mismo, por mucho que avancen los simuladores, no es el mismo feeling que tienes a bordo de una aeronave que a bordo del simulador. Aunque solo sea por la sensación de seguridad que te puede dar el simulador. Estás en un simulador, sabes que es un simulador y ya está, aunque estés haciendo una prueba y demás. Pero sin embargo, cuando estás en una aeronave real, estás en el aire, el nivel de concentración es mucho más... Es más tensión, estás más concentrado, tienes esa adrenalina que tal vez no tienes en otro momento. El punto de realidad. Vamos a ver un vídeo de 1 minuto sobre justo este tipo de temas. La noticia que ha dejado la caja negra tras el accidente del avión de Germanwings sobre la negación del copiloto a abrirle la puerta de la cabina al comandante hace resurgir la polémica y las dudas sobre los sistemas de bloqueo. Los pilotos explican los diferentes procedimientos a seguir para acceder a la cabina. El básico sería en condiciones normales. Alguien que quiera entrar a la cabina tiene un código en el cual llama y entonces sale un pitido intermitente dentro de la cabina que te avisa de que hay alguien, de que alguien quiere entrar en la cabina. Entonces tú utilizas la cámara interna, ves que esa persona es alguien de la tripulación que está autorizado y que no está siendo amenazada, eso es muy importante, y entonces es cuando le das acceso a la cabina para hacer la consulta que haga falta. Pero existe un código para situaciones de emergencia. Ese código de emergencia lo que hace es que produce una bocina dentro de la cabina que te está advirtiendo que alguien quiere acceder a la cabina por el procedimiento de emergencia. Y tú tienes 30 segundos para comprobar quién es ese alguien, si realmente puede entrar o no puede entrar. En esta circunstancia, si desde dentro de la cabina se ve una amenaza, puede bloquearse el acceso. Puedes bloquearte y entonces cuando tú bloqueas esa puerta desde dentro de la cabina es imposible acceder a ella. Lo que abre la posibilidad de que el copiloto del avión siniestrado pudiera bloquear el acceso al comandante. Con esta hipótesis como telón de fondo saltan también las especulaciones sobre el estado psíquico del copiloto. Un instructor de vuelo explica las pruebas que pasan antes de comenzar el entrenamiento básico. Haces diferentes pruebas con un psicólogo, te ponen psicotécnicos, pruebas con electrocardiogramas, te hacen todo tipo de pruebas tanto físicas como psicotécnicos y entrevista. Además, cada 6 meses hacen un entrenamiento en un simulador. Y allí se evalúa al piloto tanto técnicamente como a nivel también de toma de decisiones, estado anímico, también se puede comprobar todas esas cosas.
a lo que, según apuntan, se añade el reconocimiento médico anual. No sé, a colación de este vídeo y con lo que llevamos ya hablado, ¿dónde veis que está la principal falla de seguridad? O sea, dentro de ese recorte presupuestario que luego puede llevar a los recortes de seguridad o por optimizar recursos o beneficios. Si en la parte técnica, lo que sería material, los propios aviones, etcétera, o los mecanismos de control. En la parte ya más humana, dentro de lo que son los profesionales que trabajan en el sector aéreo, y si es en esto último, ¿dónde? En la formación de los pilotos, en la formación de los controladores, ¿cómo lo veis? ¿Dónde está el error? Yo quiero transmitir el mensaje de que el mundo está globalizado y todos queremos ser más competitivos, hay más competencia y las empresas se han vuelto más complejas intentando abaratar costes, pues desde los pilotos, los controladores, los mecánicos, los ingenieros. Yo creo que no se está recortando en seguridad, sino todo lo contrario. Ahora todas las empresas están obligadas por ley a tener su sistema de gestión de la seguridad, lo cual implica tener más personas encima de eso. Antes ya tenías los sistemas de calidad que también vigilaban por ese tipo de cosas. Entonces, simplemente transmitir ese mensaje, que no se está recortando en seguridad. Otra cosa es que, pues, a nivel personal podamos pensar o no que esos recortes en salarios, esa presión en trabajar más horas, pues puede incidir de una manera u otra en la seguridad. Pero no se recorta en seguridad. Y volviendo un poco con el tema de las low cost, pues igual, low cost para mí no es low security o safety. Low cost es low cost y te tratan como te tratan, pero no es menos seguro gracias a los profesionales, que también hay grandes profesionales trabajando en esas empresas, a las inspecciones que reciben por parte de las autoridades y demás. Tenemos al teléfono a Sara Osorno, que es azafata de vuelo. Buenas noches, Sara. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué podrías contarnos acerca de lo que, como tripulante de cabina, tu experiencia acerca de cuál sería la diferencia entre una compañía low cost y una compañía, digamos, normal de vuelo? Bueno, yo lo primero que quiero decir es que estoy un pelín de acuerdo, no del todo, porque sí que es cierto que las low cost han afectado a todo el tema, pues, de personal, más que nada, porque sí es cierto que no han afectado en cuanto a seguridad. La seguridad, bueno, no depende de todo eso. Existe un certificado de aeronavegabilidad que tiene que estar pasado. Es como un coche, tú puedes ir en un coche lujoso, puedes ir en un coche más normal, pero el coche tiene que tener pasada su ITV, lo tiene que tener todo en regla. En el avión pasa lo mismo. Entonces, el ahorro de la low cost va más por el tema del personal. El personal, pues en el caso de Ryanair, azafatas que tienen que limpiar el avión en las escalas cada vez más reducidas. Yo creo que no tiene nada que ver con la seguridad en cuanto al low cost, pero sí que es verdad que el ambiente que puede generar trabajar en una low cost, pues la propia azafata que tenga que limpiar el avión, que la escala sea de 5 minutos, que no pueda salirse un momento, tal, eso sí que es verdad que puede ir generando poquito a poco, puede ir germinando en la compañía algún estado de, digamos, desánimo, ¿no? Sí que es verdad que ese estado de desánimo no tiene absolutamente nada que ver con después que pueda desencadenar en algo como lo que ha desencadenado en este caso el último accidente, ¿no? Pero sí que es cierto que las low cost, coincido en que low cost no es low security, como ha dicho nuestro compañero. En ese sentido, tú dirías que el principal recorte, y una pregunta que podemos extrapolar a todos, que quizá el principal recorte de seguridad ha sido aumentar el estrés del personal. Sí, sobre todo se ha notado más en la cabina de pasajeros, ¿eh? En la cabina de pasajeros se ha notado pues porque la típica azafata ya no te da un caramelo, la atención a bordo ya no es a todo el avión, simplemente es a los que piden pues pagando y a los que van pues en primera línea. No se ha notado en seguridad, se ha notado más que nada en la cabina de pasajeros. ¿Estás de acuerdo importante con ello, José? Sí, ella está tocando un punto que efectivamente es la clave de todo esto. Es el entorno de la aviación comercial lo que incide en la seguridad. Si tú vas a las 7 de la mañana a un aeropuerto, te encuentras ya
tráfico en torno al aeropuerto que te complica. Tráfico para aparcar. Llegas al mostrador y tienes allí una chica que insiste en que el abrigo, si lo llevas, como decía antes, en la mano, no pasa, y si lo llevas puesto, sí. Pero bueno, es que de verdad que hace falta esto. Y la otra, pues está en ese momento obsesionada con que está cumpliendo una misión interesante y de verdad que en el fondo está empezando a fabricar un pasajero conflictivo, que luego llega a la puerta de embarque. Y cuando además te han maltratado como pasajero, llegas a la puerta de embarque, te embarcan, hay un fallo, desembarcan, 2 horas allí, 4 horas, llevas ya 5 o 6 horas en el aeropuerto. Yo supongo, Sara, que bueno, la anécdota casi, ¿no? El tema este del abrigo como excusa, pero sabemos de qué tipo de medida hablamos todos cuando nombramos el abrigo de José. Son órdenes de arriba, o sea, no es un capricho del personal que está ahí para dar paso, sino son órdenes de arriba. ¿Hasta qué punto existe una presión efectiva en que eso sea una norma imbatible? Hombre, detrás de todas estas normas hay un empresario también bastante conocido que, bueno, está loco por minimizar los costes, maximizar los beneficios, que pueda volar todo el mundo. Es un concepto diferente de vuelo. La aviación ha cambiado mucho de los años atrás a estos años. De hecho, yo cuando lo estudié ya me dijeron que la aviación estaba cambiando muchísimo. O sea, la presión es muy alta porque detrás de estas compañías hay empresarios realmente muy firmes, ¿sabes? Entonces se tiene que cumplir. Es que si no, no hay diferencia entre unas compañías y otras. Es que no se puede, precisamente, ahí está la clave, porque no se puede ahorrar en seguridad. Es muy importante que el abrigo vaya metido en la maleta, porque es que es ahí donde se pueden ahorrar lo que se ahorren, no te sé decir números. Sí. Entonces, como la seguridad es intocable, porque hay un certificado de aeronavegabilidad, no se puede ahorrar de otra manera. Entonces, es tan incómodo para los pasajeros. Las low cost han machacado, digamos, a lo que es la cabina de pasajeros, insisto. Sara, tenemos que continuar con el programa. Muchísimas gracias por tu testimonio. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. En ese punto de incidir el estrés sobre el personal, yo realmente sí que veo que ahí es donde puede radicar realmente el problema. Si la afecta... Puede hacerse conflictiva, claro, a base de tú metes a una persona 20 horas en ese entorno y esa persona a las 12 de la noche, cuando le llevas sometido todo el día, subiéndolo y bajando de aviones, sin atenderlo bien, luego te dan un vale para un bocadillo, que todos te lo pueden canjear por una Coca-Cola. Es que es algo que tú por otro lado... Sí, pero eso, digamos que ahí el pasajero el que se estresa, pero sí, luego pero la seguridad recae sobre la cabina, ¿no? En ese punto, ¿cómo crees tú como psicóloga que puede incidir sobre lo que piloto, copiloto, etcétera? Claro, es que yo pienso que la seguridad, tal como dice Sara, no se puede reducir en lo que es la técnica del avión, efectivamente, pero lo que se está tendiendo a reducir en las empresas es en lo que se demanda a los profesionales que trabajan para esa empresa. Y ahí es donde me remito a lo que os comentaba al principio, cuando este piloto me comentaba, es que yo soy capaz de hacer 20 horas de vuelo continuadas. No me cabe duda que este piloto está muy formado, y además no era de una compañía low cost, sino una compañía normal, no me cabe duda de su formación técnica, pero ¿dónde está ese protocolo de seguimiento o de control de su tolerancia al estrés, de su cansancio, de su agotamiento? ¿Dónde está el límite? 8 horas de vuelo, 12, 15, 20, ¿por qué 20? ¿No? Porque le viene mejor a uno hacer los turnos de una determinada manera. Ahí es donde yo veo que la seguridad se está recortando. La responsabilidad, si es corporativa, si es más institucional, de que haya gente pilotando con un montón de vida a su cargo durante 20 horas. Hombre, yo entiendo que de la sensatez, hacíamos antes mención a la sensatez de los que conocen lo que supone pilotar un avión durante más de X horas, que supongo que estará más que estudiado, y en los programas de entrenamiento Pero es que eso cada compañía tiene sus márgenes y sus límites, ¿sabes? Entonces, como decía Sara, que vamos, ha hablado meridianamente claro, pero yo sí que pienso que tanto el estrés como el estrés laboral como la fatiga sí que pueden, de la tripulación de cabina y pilotos o controladores, que yo hablo de a los dos lados, claro que puede incidir en la seguridad, por supuesto que puede incidir,
es un factor más en el eslabón de los que antes hablábamos de toda la cadena, claro que es un eslabón. Y luego cada compañía tiene sus márgenes. Entonces hay uno, como decía Sara, que es el certificado de aeronavegabilidad del aparato, que por supuesto eso va a misa, pero luego cada compañía tiene unos márgenes. Entonces hay un mínimo que ninguna se salta, claro que sí. Pero luego hay otros que depende de, ¿sabes? ¿Dónde está el límite? A o B, pues unas tienen más horas de trabajo sus tripulantes, no sé, tú lo sabrás mejor, las revisiones de cada aparato, a lo mejor pues hay unos márgenes donde moverse y unas ajustan a unos y otros a otros. El certificado de honorabilidad está No, el certificado tal, pero sabes, es como dices, yo voy de Madrid a Valencia con un coche y mientras el nivel de frenos no llega al mínimo, lo puedo llevar muy al mínimo, un poquito menos, y ¿eso quiere decir que voy a tener un problema? Pues no, o sí. Y si encima el que va conduciendo no es una persona con 20 años de carnet, sino un chiquito que se acaba de sacar el carnet de conducir hace 3 meses, todo es un suma y sigue. Entonces, ¿dónde está el límite? Es que nos movemos en un terreno... En un terreno que, como el programa al final, el terreno no llega a su fin, pero el programa sí. Entonces, si os parece, vamos a pasar a una breve ronda de conclusiones, alrededor de 30 segundos, porque nos queda muy poquito para despedir el programa. Empezamos por ti, José. Pues bueno, yo simplemente dejar el mensaje de que es el entorno lo que realmente en lo que habría que trabajar. No es un punto solo. Es una, como decíamos antes, es una cadena, es una serie de eslabones en los que habría que trabajar, con lo cual entramos pues en la utopía, porque no está la gente como por colaborar a esto. O sea, nos hacemos muy individualistas cuando realmente esto debía ser algo mucho más mesas multidisciplinares. Yo siempre he pedido esto. ¿Y qué sucede cuando se junta la mesa? Que siempre hay uno que la quiere capitalizar. No, hombre, seamos humildes, vamos cada uno a aportar lo nuestro y a no querer que lo nuestro sea lo más importante. Claro. Bueno, pues este mensaje, que cambie esa idea. Yo transmitir a todo el mundo, volar es más seguro que nunca y la aviación en concreto está lleno de grandes profesionales que requieren de muchísima formación, tanto básica como continuada, para trabajar ahí y tenemos que confiar en ellos. Yo decir una vez más que la cadena de seguridad funciona, que es muy potente, pero que no se recorte, por favor, nunca en seguridad, que no merece la pena y que es cara, pero que a la larga, vamos, merece la pena totalmente. Y desde el punto de vista de la psicología, lo más importante para mí es el factor humano, ya sea víctimas de accidentes o de incidentes, que se tenga en cuenta cómo quedan esas personas, y desde el punto de vista del factor humano en cuanto a la seguridad, el que se elaboren protocolos de verdad adecuados de seguimiento, de diagnóstico, en la medida en que podemos diagnosticar, que no somos videntes y no podemos meternos en la mente de una persona, pero hay herramientas muy potentes que pueden, a un nivel de confianza muy alto, tener una orientación diagnóstica adecuada e intentar prever posibles tragedias como esta, en la medida de lo posible, pero que el protocolo sea tanto de trabajo preventivo como de seguimiento. Hasta aquí lo que comentamos de hoy sobre seguridad aérea. Dar las gracias a los 4 invitados, en especial a los que han venido desde fuera haciendo un esfuerzo bastante loable. La seguridad aérea debe ser algo que nos importe. Como bien decimos, no hay que recortar jamás en temas de seguridad, pero de una seguridad real. Y eso pasa por el factor técnico, pero también por el factor humano. Como bien dice Rosa, no hay que olvidarlo. Debe ser algo que tenemos que tener muy pendiente, tanto para dejar trabajar a los profesionales, incluidos los gabinetes que estudian casos como el accidente actual, como a todo el personal que en realidad está para hacernos la vida un poquito más fácil y casi siempre lo consiguen. No olvidemos el factor humano y también la responsabilidad corporativa. 20 horas, una jornada de 20 horas es mucho para cualquier persona. Hasta el próximo programa de Hoy Comentamos.